En fin, nos vamos ahora a nuestra secuencia. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Llega gracias a Surco Salud, porque en Surco Salud cuidamos tu salud. Estamos todos con dolor de cabeza y de dolor de cabeza vamos a hablar con la doctora Brenda Rojas Sánchez, neuróloga de Surco Salud. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Este tema del dolor de cabeza, es decir, primero, ¿por qué nos da dolor de cabeza? ¿Cuál puede ser el origen? Que me imagino son diversos motivos, ¿no? Claro, existen en realidad muchos tipos de dolores de cabeza. Tenemos más de 150 tipos de dolores de cabeza, pero justo de los que vamos a hablar hoy, que es la migraña y la cefalea tensional, son los dos dolores de cabeza más frecuentes que existen, ¿no? Por ejemplo, la migraña, por ejemplo, tiene un fuerte componente genético, ¿no? Pero factores como la alimentación o el estilo de vida pueden incrementar también, influir en su frecuencia e intensidad de este dolor de cabeza, ¿no? Claro, pero por ejemplo, puede ocurrir porque la gente dice, uy, tengo migraña y se automedica, ¿no es cierto? No. Contra la migraña y pide lo Claro. más fuerte que haya, pero de repente lo que tiene es un problema en la visión. Así es. Ponte anteojos y no te va a pasar. Claro. ¿O no? ¿Ocurre esto o no? Claro, ocurre muchísimo. Por eso siempre les informamos al paciente que no todo dolor de cabeza es migraña. Es por eso la importancia de acudir al especialista para poder diferenciarlo y manejarlo adecuadamente, ¿no? Cuando entrevistamos a un paciente con un dolor de cabeza, es importante la historia que nos brinda, cómo empieza el dolor, el tiempo de duración, la forma como lo describe. Las características de un dolor de cabeza nos ayudan mucho al diagnóstico. Más que un estudio, es sobre todo la clínica, lo que el paciente nos informa. Y siempre estando alertas ante las banderas rojas o los signos de alarma que nos pueden también informar el paciente y poder ver si es necesario no solicitar algún tipo de estudio, descartar otras causas. Algún asunto, ¿no?, más grave, pero claro. Por ejemplo, en el caso de la migraña, es decir, ¿cuáles son las características de la migraña? Porque el dolor puede ser muy intenso, ¿no? Hay personas que no resisten la luz, que tienen que encerrarse. Generalmente, pues, su intensidad es moderada a severa, ¿no? Existen muchas características en los síntomas que el paciente puede manifestar, pero algo muy común es que es un dolor de cabeza unilateral, por lo general unilateral, o sea, pulsátil, un solo lado, pulsátil, el paciente lo manifiesta como un latido a un lado de la cabeza, ¿no? A veces asociado a náuseas, a vómitos, hipersensibilidad a la luz, al ruido, ¿no? Y como dije... Es decir, que te duele tanto la cabeza que te produce hasta vómitos, ¿no? Hasta vómitos. Llegan algunos pacientes a presentar vómitos, mareos también incluso. En realidad los síntomas pueden ser muy variables en cada paciente, en realidad, ¿no? Eso a diferencia, por ejemplo, de la cefalea tensional, que también es muy común. El paciente más lo manifiesta como un dolor opresivo, le aprieta la cabeza, ¿no? O como una banda alrededor de la cabeza, ¿no? Que se irradia a veces al cuello o desde ¿no? Y que generalmente no aumenta con el esfuerzo. En cambio, la migraña sí aumenta con el esfuerzo por lo general, ¿no? Pero para diferenciar, ¿no es cierto? La migraña, la cefalea tensional, ¿se produce por qué? ¿Por el estrés? Sí, generalmente es causado por el estrés y o problemas osteomusculares del cuello también, otra causa de la cefalea tensional. Ahora, pero digamos, hay la persistencia de ambos casos, ¿no es cierto? Que es frecuente. O sea, porque no todas las personas, a mí, por ejemplo, no me duele la cabeza, me vas a acordar a mi padre cuando era niño, que a mí nunca me dolía la cabeza, ¿no? Y si alguna vez me dolía la cabeza, decía que como yo era cabezón, soy cabezón, decía que yo tenía que tomar mazamorra de Mejoral, que era el medicamento que se usaba para el dolor de cabeza. Pero en general, por ejemplo, a mí nunca me dan dolores de cabeza, pero hay gente que vive constantemente con estos dolores. Claro, incluso, la migraña o la cefalea tensional afectan la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Incluso llegarlos al grado de provocar una discapacidad debido a la frecuencia e intensidad del dolor. Hay pacientes que tienen dolores de cabeza todos los días, por ejemplo, los pacientes con migraña crónica, que son pacientes que tienen más de 15 días de dolor de cabeza al mes por más de 3 meses, ¿no?
Entonces, ellos Eso significa generalmente que tienes una migraña crónica, a diferencia. Pero eso ¿qué significa? Que no basta con un tratamiento cada vez que te dé el dolor te dé la migraña. Tienes que No, tener que un tratamiento, claro, ahí digamos, preventivo. ¿Eso es posible? así es, sí. Hay tratamientos preventivos para la migraña crónica, ¿no? Es por eso la importancia de poder acudir al especialista y diferenciar una Exitosa. episódica de una crónica. Entonces, en una crónica ya Pero colocamos un también te puede tratamiento dar, preventivo. hay personas que tienen migraña una vez al año, dos veces al Así es, año. es Eso una episódica. y eso se trata específicamente con Un antimigrañoso, un medicamento, un analgésico antimigrañoso simplemente. A diferencia de los crónicos que sí se debe dar un tratamiento preventivo diario por un tiempo adecuado y seguir evaluándolo mensualmente a o ver sea, hay cómo que tomar disminuye medicación todos los todos los días. días. Es por eso que la migraña puede llegar a provocar discapacidad. Tiene un alto impacto social ese dolor de cabeza, Ya, ¿no? pero digamos, Ujú. uno tendría que, ya claro, cuando tú tienes migrañas constantemente, ahí sí necesitas hacer un tratamiento permanente para, digamos, Controlar. protegerte, para controlar, para que Así es. ¿no? Así Y se es. puede controlar, o sea, puedes lograr con esta Sí, medicación que la... claro, si bien es cierto, la migraña no tiene cura, sí tiene un buen control. Existen tratamientos para controlar adecuadamente la migraña, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Es una presión muscular sobre un nervio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por Claro, qué se activa la migraña? ahí existen problemas vasculares y también de nervios. Son dos mecanismos ahí. Tiene, como le dije, un fuerte componente genético, sobre todo es muy frecuente en el sexo femenino. Ambas son muy frecuentes en el sexo femenino. También influyen ahí cambios hormonales como los estrógenos, por ejemplo, ¿no? O sea, las Ujú. mujeres con menopausia es más frecuente que tengan estos dolores tensionales o incluso migrañas. Las migrañas, Y así tú es. puedes no haber tenido nunca migrañas y de repente una mujer, por ejemplo, con la menopausia empezar a tener migraña o no. La migraña aparece desde edades muy tempranas, niños, adolescentes, adultos, hasta los 20 años aparece la migraña. Es más, cuando ya una persona, una mujer, más de 20 años o más de Exitosa. 20, 30 años aparece recién con los síntomas de migraña, más bien no, ahí pensamos ya en otros motivos, tratamos de buscar o descartar otras causas, ¿no? Porque esta enfermedad lo podemos encontrar desde edades muy tempranas Pero en los niños, ¿no? una persona Ujú, cercana tiene un problema con la migraña ujú. y el problema es que empieza a subir la intensidad del dolor y llega un Así momento es, en que hay que ir a la clínica, ¿no? así Porque es. tiene vómitos, náuseas, ya una situación Ujú, donde de descontrol, ¿no? así es. Pero, Ujú. ¿cómo se puede hacer para detectar que te va a empezar o sea, digamos que no estás diagnosticado como un paciente con migraña crónica, pero que eventualmente te da migraña? ¿Cómo haces para reconocer que te está empezando la migraña Ya, y para controlar que no empeore, que no llegues a los vómitos y a los ya. mareos y Eh, a las situaciones extremas? Ujú. El paciente que sufre de dolor de cabeza generalmente con el tiempo empieza a encontrar, a darse cuenta cuáles son los factores desencadenantes de ese dolor, qué lo lleva a tener el dolor de cabeza, ¿no? Que es muy común el estrés, es el más frecuente, ¿no? Problemas de sueño, una mala calidad de sueño, pacientes que no duermen también al día siguiente, a los días empiezan con los dolores de cabeza intensos, ¿no? Existen en realidad varios desencadenantes, por ejemplo, en otras personas, algunos alimentos, ¿no? Que en cada paciente es diferente, ¿no? Por ejemplo, algunos el alcohol, ¿no? O algunos otros alimentos como el ajinomoto, el maní, la cafeína, el exceso de chocolates, ¿no? Son alimentos que pueden influir en el dolor de cabeza. Entonces el paciente los reconoce algunas veces cuál es el desencadenante de su dolor, ¿no? Ujú. Y ahí Claro. también una parte importante es en el diagnóstico de migraña, tener su medicación y poder tomarlo al inicio del dolor. Eso es algo muy importante, con la finalidad de poder cortar ahí nada más el dolor y no llegar a los grados Pero pues eso moderados o supone que tienes severos. que saber primero que estás propenso a Sí. tener migrañas cuando no eres un paciente crónico, Ujú. reconocer el síntoma y tomar la medicación para que el asunto no se ponga peor, Claro, ¿no? antes de eso, la idea es haber pasado una evaluación para haber llegado a Claro, un porque ahí diagnóstico viene el completo, otro ¿no? problema, ¿no es cierto? De la Ujú, gente que se automedica, va a la ujú. farmacia y pide cualquier cosa, y No, porque los medicamentos para la migraña son de venta libre, pero así algunos es. son muy fuertes, ¿no? Algunos Y son muy tienen fuertes. efectos secundarios, Claro, ¿no? que no deberían ser de venta libre ese tipo de medicamentos, pero
la automedicación, el abuso de analgésicos, pues nos lleva a empeorar el dolor de cabeza, ¿no? Empeora su frecuencia, su intensidad, la cronifica incluso, ¿no? Entonces no se recomienda la automedicación, ¿no? Porque algunos tienen otras enfermedades, otras patologías, que ese medicamento que toman para la migraña puede ser perjudicial para ellos, ¿no? Ahora, bueno, la recomendación en este caso, si tienes dolores de cabeza persistentemente, tienes que ir al médico, tienes que ir a preguntar por la doctora Brenda de Surcosalud, que te va a dar la respuesta, ¿no? Así es, porque como le digo, existen más de 150 tipos de dolores de cabeza, no todo es migraña, ¿no? Es por eso la importancia de poder diagnosticarlo correctamente, ¿no? Y ver las banderas rojas, los signos de alarma y poder descartar otro tipo de patología que no sea una migraña, ¿no? Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y por toda esta información que es, yo creo, valiosa, porque es muy común esto. Es muy común, son los dolores de cabeza más frecuentes, la migraña y la cefalea tensional, los más comunes, ¿no? Y ya saben, si tienen constantes dolores de cabeza, no se automediquen, vayan al médico, porque de repente en vez de hacerse un bien, están empeorando su condición. Así es. Muchas gracias una vez más. Terminamos por hoy nuestra secuencia Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. Llegó gracias a Surcosalud, porque en Surcosalud cuidamos tu salud.